¿Cómo están, amigos de Sin Censura, donde la verdad sale a la luz? Siempre saludando a la gente del norte, del centro, del sur, hasta el extremo Coyhaique, a través de la señal de GTD Telefónica del Sur. Hoy nos acompaña un hombre que perteneció al Partido de la Juventud Nacional, del Partido Nacional, también pasó por la escuela militar, es reservista, un político de larga trayectoria, ocupó cargo de su secretaría, fue ministro de Defensa y también vocero del gobierno de Michelle Bachelet, director del Banco Estado, también fue presidente de Televisión Nacional, casado más de 40 años, quizás la profesión más importante, la que más quiere, es que es profesor de historia. Bienvenido a Sin Censura, Francisco Vidal. Muy buenas tardes, Agustín. Gusto de verte de nuevo. Quiero partir con la historia de por ahí, por el 70, que usted pertenecía a la Juventud Nacional, parte del Partido Nacional, un hombre que pasó por la escuela militar, reservista actualmente, que es lo que hace evolucionar, por decirlo de esa manera, pasando de un sector que es identificado como de derecha a lo que es hoy Francisco Vidal con un sector de centro izquierda. Bueno, efectivamente, yo estudié mi enseñanza básica y media en el Liceo Alemán. En segundo medio ingresé a la escuela militar. Estuve 2 años, segundo y tercero medio. Y me salí en tercero medio y mi último año lo hice en el Liceo número 11 de Las Condes. Y como tú bien dices, cuando ingresé al Liceo 11 de Las Condes, me reclutó la Juventud Nacional, estoy hablando del año 71, sí, bien digo, de 1971. Sin embargo, cuando vino el golpe, después del golpe, yo volví a postular a la universidad y ingresé a la Universidad de Chile, al Instituto Pedagógico, en junio de 1974. Y yo te diría que ahí se va produciendo el cambio más claro desde haber sido un militante de la Juventud Nacional y pasar gradualmente hacia, como tú señalas hoy día, ser una persona de izquierda. Han pasado de eso 46 años, pero fue un proceso, como todas las cosas en la vida. Andrea Lamán fue compañero suyo en ese liceo, al cual yo también, nos separa una década, entre paréntesis, entre usted y yo, también participé en ese liceo. ¿Fue compañero suyo, Andrea Lamán? No, Andrea Lamán es como 2 años menor que yo, pero sí nos encontramos en la Juventud Nacional. Él estudiaba en el Colegio San George y el año 72 se cambió al Liceo José Victorino Lastarria para ser candidato a la Federación de Estudiantes Secundarios. Entonces, en el marco de la Juventud Nacional, hasta el año 73, Andrés Alamán era el encargado nacional de los estudiantes fiscales en esa época y yo era el encargado nacional de los estudiantes de colegios particulares. Durante toda su carrera política y particularmente en el gobierno militar o la dictadura, ¿le tocó conocer personalmente y tener algún encuentro con Pinochet? No, nunca. Y es porque durante los 17, 18 años de la dictadura, y no obstante haber sido cadete con un grado militar, sargento segundo de reserva, nunca fui convocado, ni siquiera en la crisis del 78 con Argentina, en que muchos de mis compañeros de curso de la escuela militar fueron convocados, pero yo no. ¿Y en el retorno a la democracia tampoco tuvo un encuentro con él? Jamás, nunca lo tuve ahí, nunca, nunca. Porque además mi participación en los gobiernos de la concertación son a partir del 11 de marzo del 2000. Yo en la década del 90 era un profesor, bueno, sigo siendo, en la Universidad Andrés Bello, me acuerdo, pero no tenía cargo público alguno. Yo ingresé a la administración pública con el presidente Lago, el 11 de marzo del 2000.
Y entre el 11 de marzo del 2000 y el 2010, incluso siendo muchas veces ministro subrogante de defensa, nunca... Bueno, hay que acordarse que él estuvo hasta el 97 como comandante en jefe, ya el 98 como senador designado, hizo el viaje a Londres y se acabó. Pues, desde el punto de vista de la historia real de Chile, Pinochet se acabó en 1998. Bueno, hoy Francisco Vidal quiere ser candidato a la presidencia, de hecho lo Pre, anunció, pre, pre, precandidato. Voy a explicar precandidato, eso. pero una de las declaraciones suyas hace un año atrás es que nunca iba a presentarse más a una candidatura de elección, salvo la que ocurrió el año 92 cuando quiso ser alcalde de la comuna de Las Condes y obviamente perdió esa elección y tampoco alcanzó a ser concejal. ¿Qué fue lo que cambió en ese hoy día, ese no deseo de participar en un cargo de elección popular, hoy día ser un precandidato a la presidencia? Lo que cambió es la situación de mi sector. Yo me siento parte de la centro izquierda. Yo diría que estamos en los peores momentos de los últimos 30 años. Y la mejor demostración de lo que te estoy diciendo es que si la elección fuera este domingo, en la papeleta de segunda vuelta aparecerían dos nombres. Daniel Jadwe, uno, Joaquín Lavín, el otro. Y lo que queremos es levantar una alternativa de centro izquierda para que los ciudadanos tengan más opciones. Y no solamente esos dos. Entonces, en ese cuadro, habemos 12 precandidatos de la centro izquierda. Ninguno marca la encuesta, salvo en el margen de error. Y eso hay que cambiarlo. Fíjate que en la centro izquierda, el Partido Socialista, bueno, tiene un solo precandidato, no formal, José Miguel Insulza. El otro era Carlos Montes, que ha decidido varias veces que no quiere. En la democracia cristiana hay dos formales, el ex ministro de Obras Públicas Alberto Undurraga y la senadora Jimena Rincón. Yo diría que a la Guaite podría estar el senador Huenchumilla. Ahí ya llevo 4. En el Partido Radical está su presidente, que ha manifestado públicamente su aspiración, Carlos Maldonado. Llevo 5. En el progresismo, Marco Enrico Minami, yo creo que podría seguir entusiasmado. Llevo 6. Andrés Velasco, que fue candidato la vez anterior, se podría entusiasmar ahora. Llevo 7. Pamela Giles, del Partido Humanista, llevo 8. Ya pasándome a toda la izquierda, a toda la oposición. Jade 9. Beatriz Sánchez 10. Y te agrego que en el PPD hasta ahora vemos 3. Heraldo Muñoz, el exdiputado Jorge Taruti y yo. Y yo estoy esperando que se incorporen los senadores Lagos Weber y Arboe. O sea, te nombré 15 candidatos de la oposición. 15. A propósito de la Sí. encuesta, a Y propósito de si, y si desagrego, Agustín, tengo 3 sí, del Frente Amplio del Partido Comunista y 12 de la centro izquierda. a Ese propósito es de el la, cuadro. a propósito de la encuesta, de estas preferencias por Joaquín Lavín y Daniel Jadwe, ¿cuáles son las diferencias que tiene Francisco Vidal principalmente con Daniel Jadwe? ¿En qué cosa no empatiza? ¿En qué cosas hay diferencias que son sustanciales? Yo diría que hay dos diferencias, en mi opinión, muy importantes. La evaluación de los últimos 30 años. Para Daniel Jadwe fue una pérdida de tiempo, por llamarlo de alguna manera. Los gobiernos de la concertación no modificaron las estructuras. Ahí yo tengo una diferencia. Chile es mucho mejor hoy día que en 1990 en cualquier indicador que tú midas oficialmente e internacionalmente. Nunca la economía creció más que en los últimos 30 años. Nunca se había reducido la pobreza más que en los últimos 30 años. Un dato para nuestros televidentes. El 11 de marzo de 1990, la población bajo la línea de la pobreza era el 68% de los chilenos. Hoy día es el 8%, El 8, sí. antes de la pandemia. Ahora, yo creo que donde tiene razón Jadwe, y es que la concertación, que hizo muchos avances, no pudo romper la brecha de la desigualdad.
entre que no pudo, no quiso, hay varias interpretaciones. Pero la sociedad chilena sigue siendo muy desigual, no obstante 30 años de crecimiento económico. Yo creo que ahí tengo una coincidencia. Y la otra gran diferencia con Jadwe es que para mí el tema de la democracia como sistema, como se conoce en Occidente, no tiene matices. O sea, la democracia en Occidente, hija de la Revolución Francesa, parte por la separación de los tres poderes del Estado, libertad de prensa, libertad de reunión, alternancia en el poder, sufragio universal, libre y secreto. Y en consecuencia, yo no puedo estar de acuerdo con las experiencias ni las cubanas, ni las norcoreanas, ni las chinas, ni las vietnamitas. Ahí tenemos una diferencia, una Ahora, valoración distinta del sistema democrático. esa diferencia en un escenario en el cual fuese electo Daniel Jadwe, ¿usted ve que eso sería un peligro muy cercano, muy real, que se pudiese materializar con ese tipo de gobiernos que acaba de mencionar? No, porque de ser presidente de Chile Jadwe, sería presidente con el respaldo de toda la oposición. Y en consecuencia no sería, por así decirlo, un presidente comunista, sería el presidente de la oposición, que seguramente ahí habría un bloque que lo respalda, un programa común, y donde nadie en Chile quiere reemplazar el sistema democrático por otra cosa. Volviendo al tema de lo que nos pasa hoy como nación, lo que ha pasado con el resultado del plebiscito, lo que viene ahora, el tema de la constituyente, analistas internacionales les cuesta entender y comprender el fenómeno de lo que nos está pasando como sociedad. Quiero ir un tema más allá del tema político y saber su visión de este aspecto que tiene que ver un poco con el fenómeno de la psicología social que nos ocurre. Ellos dicen cómo no pueden entender cómo un país que ha tenido un avance innegable a nivel latinoamericano, si es que no es el número uno a nivel de desarrollo, donde por supuesto que hay temas de inequidad que tienen que resolverse, donde un país que incluso frente a una pandemia, que tiene una crisis mundial enorme, tiene una clasificación de riesgo que es superior a España en el ranking, donde han tenido distintos gobiernos alternativos, donde principalmente ha sido gobierno de centro-izquierda 20 años, alternado con la derecha, pero el país ha avanzado por el indicador que mire, incluso el indicador que sea el de mayor opositor al sistema neoliberal, es indesmentible los avances que ha tenido. Sin embargo, tiene un descontento social que se ha manifestado también con violencia y que no lo pueden entender cuál es el tema que hay y lo analizan como un tema de salud mental, incluso uno piensa que tiene la ciudadanía chilena en este caso. Yo lo he graficado de la siguiente forma. Argentina, que tiene un nivel de un 40% de pobreza, uno lo ve rayado el obelisco, por decirlo de una manera muy figurativa. ¿Qué nos pasa? ¿Cuál es el análisis que usted hace? Usted es un político de larga trayectoria y que ha pasado por distintas situaciones que ha vivido el país, de fracciones, de conflictos, de problemas profundos a nivel de sociedad. ¿Dónde está el problema que nos ocurre para estar entrampados en una situación como esta? Yo te diría que es la paradoja que tú señalas, porque efectivamente todos los indicadores son los que tú dices, pero el estallido, la rebelión, la frustración es la desigualdad. Precisamente cuando un país ha crecido por 5 veces, fíjate que la riqueza de Chile se ha multiplicado por 5. La pobreza, te decía, disminuyó en un 60%, pero las brechas son impresionantes. Te voy a un dato reciente. Fíjate que la semana pasada o a principios de esta semana, el Servicio de Impuestos Internos publica cómo fue el ejercicio de impuestos el año pasado. Entonces te publica, está en el diario, los tramos de impuestos y la gente que está afecta a cada tramo. Mira, Agustín, en Chile somos 10 millones de contribuyentes. 10 millones. El 75% gana menos de 670.000 pesos mensuales. Y el mismo Servicio de Impuestos Internos te dice, en otra columna, que ese 75%
tiene un ingreso promedio mensual de 250.000 pesos. O sea, el 75% tiene un ingreso promedio mensual de 250.000 pesos. En un país que ha crecido por 5 en los últimos 30 años. Segundo y último ejemplo. La semana pasada, encuesta de ingresos del INE. El sueldo promedio en Chile son 620.000 pesos. La mediana, que significa dónde está la mitad de los chilenos, es 401.000 pesos. Como la fuerza de trabajo en Chile son 8 millones, ese dato te dice que hay 4 millones de personas cuyo sueldo es inferior a 401.000 pesos mensuales. Esa paradoja, esa contradicción es la que está yo. Estoy totalmente de Ahora, acuerdo. eso, Ahora, pero estoy totalmente de acuerdo con ese análisis porque es irrefutable. Pero vuelvo a insistir, cuando uno compara la realidad chilena en esos mismos indicadores, incluyendo el de iniquidad, incluso con países en Sudamérica y en Centroamérica, no hay una manifestación del nivel de estallido que nosotros hoy día estamos entrampados, porque si hay algo que hay que reconocer, que la sociedad está fraccionada en este momento. Entonces, vuelvo a estos analistas internacionales que dicen, aquí hay un problema que no es tan fácil de resolver, hay un problema mucho más complejo y tampoco se puede resolver rápidamente. Usted fue parte también de los gobiernos, claramente. usted fue parte también de los gobiernos de la concertación, por lo tanto sabe exactamente que las políticas públicas en un país que va en vías de desarrollo, no es un país desarrollado, que también tiene que convivir con estos temas que son de escasez, no es fácil la solución. Entonces por eso insisto, es solo un tema macroeconómico, es solo un tema de inequidad, es solo un tema de microeconomía, es solo un tema de datos, de sueldo, que por supuesto lo son, pero no le hace sentido de que hay un tema que tiene que ver con un tema de psicología social más profundo el que nos pasa, un tema de Sí, educación más profundo que nos pasa. sí, es que, mira, pasa lo siguiente. Yo creo que donde más se ve esto, esta contradicción, es en la gente que salió de la pobreza, que ha sido un 60%. Así es. Pero ¿a dónde va esa gente? A una clase media hipervulnerable, donde la pérdida de un empleo, un accidente, una enfermedad grave, destruye a la familia y vuelve atrás. Y la gente, una vez que sale de la pobreza, obviamente no quiere volver atrás. Entonces eso genera. Ahora, si tú le agregas en la vida cotidiana de la sociedad chilena los abusos, la corrupción, la distancia entre la clase política y la ciudadanía. Fíjate que en Chile, cuando uno es ministro o es parlamentario, es parte del 0,3% de los chilenos con mayores ingresos. Eso es verdad, es cierto. Entonces le genera un divorcio en la vida. Fíjate que yo vivo en Las Condes y si Joaquín Lavín, mi alcalde, dividiera el presupuesto municipal en los vecinos, a cada uno nos tocaría 1.000.000 de pesos. Si yo viviera en Puente Alto y el alcalde Codina hiciera lo mismo, me tocarían 120.000 pesos. Otro ejemplo, que yo lo digo a mis alumnos. Si yo a mis alumnos, a mi curso, lo llevo a Américo Vespucio, esquina de Vitacura, y les digo pasé media hora, cuando vuelvan les digo, ustedes han estado en Holanda. El ingreso per cápita de los vecinos de Vitacura es de $60.000. Los subo a la misma micro y por Vespucio Sur me los llevo hacia el sur de Santiago, hacia las comunas de San Ramón, Los Espejos o Pedro Aguirre Cerda, y ahí estamos en unos $2.000, $2.500. O sea, en 25 minutos, en Santiago, pasas de Europa a África. Vuelvo. Eso estalló. Ya, ok, eso estalló, pero debería haber estallado hace 5 años atrás, 10 años atrás, 15 años atrás, porque estos mismos indicadores eran peores hace 5 años atrás, 8 años atrás, 10 años atrás. Sí, puede ser que la paciencia se terminó. O mira otro ejemplo.
11 millones con cuenta, 10 y medio, da lo mismo, 11 millones con cuenta en la AFP. Y resulta que la tasa de reemplazo, es decir, la pensión en relación a los últimos sueldos, en Chile es del 38%. O sea, si tú ganabas 100, jubilas y empiezas a recibir 38. Eso está ya también. Porque la gente te dice, he trabajado 40 años, hasta los 60 si soy mujer, hasta los 65 soy un hombre, coticé mi 10% mensual toda la vida, estoy imaginando a alguien sin laguna, y ese que cotizó toda la vida, la tasa de reemplazo es un poquito más. Y eso te lleva a que el promedio de pensiones en Chile sea 202.000 pesos. Entonces, yo creo que mi convicción es que hubo un momento que esto resistió, hasta que una cosa tan insignificante como subir 30 pesos el metro, ¡pum!, estalla la sociedad. Hoy, con el escenario que tenemos hacia el 2021, todavía complicado en el tema sanitario, Europa va para la segunda ola, algunas naciones en confinamiento, no es fácil manejar el escenario económico tampoco. Así es. Nosotros se nos vienen elecciones importantes, una sociedad, tal como se lo mencioné, que está absolutamente con una expectativa tremenda, tremenda, a que los cambios se logren en el corto plazo, y todos sabemos que esto no son cosas que se puedan resolver tan rápidamente, un descontento social que todavía no se frena, un gobierno que se ve frenado hoy, cuesta visualizar hoy día quién gobierna. ¿Cómo ve el 2021? Bueno, dificilísimo porque, a ver, hay algunos economistas que sostienen que si la pandemia la logramos evitar que venga un segundo brote, no, el segundo brote es cualquier cosa, pero si salimos, o sea, si no hacemos o no se produce en Chile lo que se produjo en Europa, la economía podría crecer el próximo año 4 o 5 puntos. Y eso hace disminuir el desempleo. Pero tenemos una deuda en relación al producto que va a terminar en un 38%. O sea, tenemos enormes dificultades para emprender el nuevo camino marcado por el plebiscito. Y eso obliga a dos cosas, a decirle a la gente que la nueva constitución va a caminar hacia un Estado social de derecho, pero las garantías de ese Estado social de derecho van a ser incrementales en el tiempo. Porque se requiere recuperar la economía, recuperar el empleo, superar muchas distorsiones en el tema fiscal y tributario. Te voy a dar un dato, Agustín. Yo soy como ratón de biblioteca, ¿eh? Mira, hará como 3 semanas en el Mercurio, en Cuerpo de Economía y Negocio, venía una noticia. De esas que pasan piola, a mí y me impresiona como la gente no lee, fíjate. Y era un informe sobre elusión y evasión en Chile, del exdirector de Impuestos Internos, Jorrat. Y afírmate lo que te voy a decir. ¿Cuánto plata se elude o se evade en impuestos en Chile al año? 21.000 millones de dólares. Para que los ciudadanos que nos están mirando tengan una relación, eso equivale al 30% del presupuesto del país. El presupuesto 2021 presentado por el presidente es de 74.000 millones. Si tú evades al año o eludes 21, es casi un 30%. Pero lo más increíble es cuando Jorrat desagrega. El IVA se elude o evade en un 22%. El impuesto de primera categoría de las empresas se evade en un 38%. Y el impuesto global complementario, que lo paga solo el 25% de los chilenos, se evade en un 70%. O sea, mientras tú tengas eso, mira, aquí te voy a decir algo más. Con todo lo que yo aprendí en ese estudio, yo no soy partidario de subir los impuestos, hay que pagar los impuestos, los que hay. Porque si tú pagaras los impuestos que hoy día existen, bueno, imagínate que son 21.000 millones de dólares al año, Agustín. Cuando uno Imagínate la escucha, cantidad de cosas que se podrían no, hacer, impresionante, avanzar. impresionante, pero cuando uno escucha eso,
uno se hace la pregunta, bueno, usted también fue parte del gobierno, ¿qué ha pasado con los distintos gobiernos en la administración de los recursos del Estado? No hay demasiada gente metida en el sistema público. ¿Dónde está el tema ahí mismo de los controles? Y esa es la pasada de cuenta que le di a la gente, dijo, ¿sabe qué? Yo no confío en esta clase política. Así es. ¿Cómo uno puede tener esperanza de que esto no se va a repetir, que va a cambiar realmente? Creo que me lo cuente a la siguiente, después de la pausa comercial que tenemos ahora. Vamos a Ni ver. un problema, Agustín. Siga debatiendo ahí a través de las redes sociales. Francisco, vuelvo a la pregunta. ¿Por qué la gente tendría que confiar nuevamente en esta misma clase política que fue la que tuvo a cargo la administración pública de los recursos fiscales para resolver todos estos temas, donde hoy día se hace un análisis de todos los temas estadísticos que tú acabas de mencionar y no ve cambios? ¿Por qué crees que verdaderamente hoy van a ocurrir un cambio distinto en esta materia? Sobre todo en cómo se administran los recursos fiscales, la cantidad de gente que está en el aparato público, lo mismo que acabas de mencionar, el tema de elusión, de impuestos, y podríamos mencionar una cantidad de otras cosas. Bueno, yo creo que lo primero es decir la verdad, ¿no? Las cosas que se han avanzado, las cosas pendientes, las cosas que no se han avanzado, buscar las razones por las cuales eso pasa. Te voy a poner un ejemplo concreto en materia de impuestos. En Chile hay secreto bancario. Y olvídate de levantar el secreto bancario, lo que significa el Congreso. Bueno, no va a haber otra fórmula si tú quieres luchar contra la evasión y elusión que levantar el secreto bancario, como norma general. Ok, pero si tú fueses presidente de la República, ¿esa sería una norma que estarías empujando fuertemente? ¿Alzar el secreto bancario? Completamente. Además, no estamos inventando la pólvora. En casi todos los países del mundo no existe secreto bancario. Pero alzar el secreto bancario bajo ninguna restricción. No, para los efectos de impuestos internos. A eso me refiero. ¿Solamente en ese ámbito? Exacto. O te lo digo ya más en detalle. En la última reforma tributaria, cuando impuestos internos tiene sospechas sobre un contribuyente, tiene que demostrarle al juez el servicio que tiene antecedentes sobre ese contribuyente. O sea, la prueba está en el servicio. Y lo que ocurre en el mundo es al revés. Es el contribuyente el que tiene que demostrarle al servicio que su tributación es correcta. Pero cuando... Dos ejemplos. Pero volviendo al tema del servicio, cuando se le pidió un rol al servicio de impuestos internos en el famoso tema del financiamiento irregular de la política, y el rol de impuestos internos con algunos fue querella, con otros no lo fue. ¿Por qué tendría que confiar nuevamente en la gente entonces que ahora sí, con todos estos cambios, el rol de impuestos internos va a ser súper claro, súper contundente, súper eficaz y eficiente? Bueno, claro, porque a partir de los mismos datos que entrega un exdirector del servicio, te demuestra que la cantidad que elude y evade en Chile es monstruosa. Y significa entonces que hay que ir con más fuerza sobre la elusión y la evasión. Un alcance, la elusión no es ilegal, es una forma de eludir. Sí. La evasión es completamente ilegal. Pero eso tiene que ver con la legislación tributaria, eso tiene que ver con las sociedades de inversión, en su momento tuvo que ver con el denominado FUT. Ok, pero Francisco, te voy a poner un ejemplo, Agustín. pero te puedo colocar el tema. Cuando se piensa que el director X, en el momento X, en el tiempo X, del Servicio de Impuestos Internos, también tiene un rol político y no un rol técnico en el cual tiene que ejercer todas las facultades para todos iguales en ciertos temas. No ocurrió así en el financiamiento regular de la política. ¿Por qué tendría que volver a confiar hoy día que eso va a cambiar? Si es parte del mismo aparato público. Bueno, pues si las cosas no cambian después de estos datos, la gente que va no solamente va a mantener la rabia, va a profundizar la rabia, y en consecuencia un país enrabiado no marcha, no crece, no distribuye, no hay empleo, no hay inversión. Entonces, por ejemplo, todo el aspecto del financiamiento de la política en un país de 210 años de historia
solo se legisló por primera vez desde Bernardo Higgins en el año 2003, hace 17 años atrás. O sea, entre Bernardo Higgins y el 2003, cero. Caja negra. Fíjate lo que... Hasta que llegó un momento en que la sociedad chilena dijo esto es imposible que siga siendo una caja negra. Se legisló, se reguló. Pasaron 10, 12 años y no obstante la regulación, se emitieron boletas ideológicamente falsas. Hubo financiamiento irregular. Entonces, nuevamente, hay que regular más. Ok, y hoy pero... día, por ejemplo, hoy día las empresas no pueden aportar a la política. Hasta hace 3 años atrás podían aportar. Antes del 2003, ningún control. Entonces, lo que quiero decir que los países van procesando sus insuficiencias y normalmente esto nace a través de escándalos, en otro plano. Ok, pero te coloco en el caso que eres presidente de la República y tienes que aplicar una medida en los 2 primeros años que es reducir el gasto público a nivel del aparataje, a nivel de estos mismos temas que estamos hablando. ¿Qué es lo que harías tú? ¿Qué es lo que harías en lo concreto harías tú? No, que yo tengo que expandir el gasto público, no reducirlo. No, pero estoy hablando a nivel de operadores políticos, a nivel de la administración pública, esto me estoy refiriendo a ese tema, no al gasto Ah, público social. lo que pasa es que la administración pública central y descentralizada hoy día alcanza a 1 millón de personas. Pero el Estado de Chile tiene con relación al producto no más allá del 24% del producto, de la riqueza chilena. Pero tiene en salud una responsabilidad del 80% en FONASA. En educación la responsabilidad del Estado alcanza el 93% de la matrícula. Solo el 7% de los estudiantes en Chile no dependen del Estado, que son los colegios particulares pagados. El Estado, a través del pilar solidario, sostiene a 2/3 de los pensionados. Entonces, el tema es que tú requieres, en mi opinión, un Estado más grande, desde el punto de vista de su volumen. Y Ok, obviamente, pero un Estado más grande significa más personal, más gasto del Estado. bueno, es que si tú quieres tener 20 hospitales nuevos, requieres médicos y enfermeras para esos 20 hospitales nuevos. Si quieres hacer 150 consultorios que nos faltan, requiere más personal. Si quieres, por ejemplo, tener médicos especialistas en los consultorios y en los hospitales, nos faltan 5.000. Tenés que contratar a esos 5.000. En Carabineros, las dotaciones de 60.000 hombres y mujeres, hay 6.000 vacantes. Bueno, si tú quieres que Carabineros tenga más personal, vas a tener que contratar 6.000 vacantes. Volvamos al tema de la encuesta, el tema de las elecciones. Te quiero colocar un escenario súper hipotético. Joaquín Lavín decide ser socialdemócrata, por lo tanto ya no empatiza con la UDI, se desvincula de la UDI como independiente. Te voy a colocar en ese escenario y en la papeleta está en la segunda vuelta, como lo hizo en la encuesta, Joaquín Lavín ya como que no pertenece a la UDI, porque se desvinculó, porque tiene diferencias. Y está Daniel Jadwe. ¿Tú por qué votarías por Daniel Jadwe o Joaquín Lavín? Por Jadwe, como candidato único en la oposición, porque el otro escenario que tú me describes es imposible. Porque Joaquín Lavín no podría llegar a la papeleta segunda vuelta si se desmarca de su sector. ¿Pues quién votaría por él? Pero potencialmente podría ocurrir. Sí, no, con fantasía. Pero el mejor candidato a la derecha, que es Lavín, es sobre la base que tiene el apoyo del electorado de derecha. O Evelyn Matei. Yo lo digo porque bajo ningún concepto tú votarías por Joaquín Lavín, en lo que tú has declarado, principalmente por este vínculo que tiene con la UDI. Pero no, ¿Es la única mira, razón o porque es una persona que absolutamente es de derecha y no votarías no bajo porque ningún escenario? frente a los mismos diagnósticos que él y yo tenemos soluciones distintas. ¿Cuál es? Él cree más en el mercado y yo creo más en el Estado. Él cree más en la salud privada y yo creo en el sistema único de salud. Él cree en el principio de la subsidiariedad y yo creo en el principio de la solidaridad. Yo estoy por el matrimonio igualitario con adopción
él ha cambiado, pero no sé cuál es su posición hoy día. Por ejemplo, yo estoy por la liberación y la legalización de la marihuana y no sé qué opina Joaquín Lavín. Ya te puse 5 ejemplos. Yo estoy por la titularidad sindical y por la negociación por rama, a lo menos en la gran empresa. Incluso si Joaquín Lavín hubiera cambiado de posición, su base, sus economistas, sus asesores, su militancia y sus partidos no están en ninguna de las cosas que yo te acabo de decir de acuerdo. Así como, yo era partidario del aborto terapéutico en 3 causales y la UDI y la derecha votó en contra. Yo era partidario de la ley de divorcio y la UDI y la derecha votaron en contra. ¿Y cuáles son las cosas que coinciden Déjame con apagar Joaquín esto Lavín? que está sonando. Lo están llamando ahí a lo mejor. Para algún... ¿Cómo se apaga esto? Ahí se apagó. ¿Cuáles son las coincidencias que tiene con Joaquín Lavín? Yo creo que la coincidencia es que él trata de hacer, con toda su experiencia y su cambio, una política más transparente, más cercana a la ciudadanía. El ser alcalde le ayuda mucho. Bueno, todos los alcaldes están muy bien evaluados, porque trabajan cotidianamente en el territorio, con los vecinos. Cuando uno quiere colocar a la mejor gente en un gobierno, ¿colocaría gente derecha? ¿Colocaría a Joaquín Lavín en algún cargo, en algún ministerio? Si uno está pensando en el bien del país, no está pensando en el nivel de un sector determinado. Lo que sucede, Agustín, es que cuando uno está en un gobierno, requiere un equipo que coincida contigo en el diagnóstico y sobre todo en las soluciones. Porque si tú en un gobierno colocas a alguien que cree A y el otro cree B, es imposible. Pero mira lo que pasó con Bachelet 2, la nueva mayoría. Yo te aseguro que había ministros que no estaban de acuerdo con el programa de Bachelet 2, que legítimamente no creían en él. Y uno de los problemas que tuvo Bachelet 2 y nos desplomamos en la elección y en la encuesta es que había diferencias sustantivas de opinión en el equipo de gobierno. Y eso la gente se da cuenta. Entonces, un equipo de gobierno tiene que no ser un batallón, ¿no? Pero ser un equipo que coincida en lo general con las políticas públicas. Acuérdate que Rodrigo Valdés renunció a ser ministro de Hacienda. Y explicó por qué. Porque él sentía que en el gobierno no todos compartían su forma de ver la economía. Palabras textuales, ¿no? Vuelvo a un tema que te lo toco como ex militar o ex reservista, en fin. Soy reservista en sueño, yo, desde que me metí sí. a la política, concho. Así es. Estoy como los masones, en sueño. A propósito del tema de la inseguridad, a propósito del tema de que la gente siente que todavía estamos en un país con demasiado conflicto, con demasiada violencia, ¿hay algo que harías tú como presidente que le devolverías ciertas atribuciones a Carabineros en todo lo que es precisamente contener lo que es un estallido, una violencia? Es un tema. Y otro tema, ¿qué opinarías tú de hacer algún cambio en el tema de las pensiones, tanto que reciben hoy las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI? Mira, la solución de las pensiones en las Fuerzas Armadas no es llevarlo a la AFP, porque eso no entender nada de lo que es la carrera militar, que es una pirámide. O sea, a diferencia de cualquier unidad privada en que tú llegas a los 60 o 65 años, en el caso de la vida militar, la profesión militar es una pirámide, se va achicando mientras más arriba llegue. Lo que sucede es que para evitar la enorme distorsión que hay con el mundo civil, lo que sí se puede hacer, y de hecho hay un proyecto que mandó el gobierno, pero que es muy leve, es aumentar en años la carrera militar. Tú sabes que en las Fuerzas Armadas se puede pasar a retiro a los 20 años de trabajo. Sí. ¿Tú harías un cambio ahí? Obvio, yo 25 años de la primera salida y 35 años la segunda. O sea, no puede haber un cuerpo de generales en retiro que esté en los 50 años, cuando la expectativa de vida está en los 80. ¿Y el tema de seguridad? Te cambio el tema de seguridad. Bueno, que Carabineros cumpla con la ley, pues.
Si no hay que inventar ninguna ley más Pero que la ¿tú cumpla. piensas que se le ha quitado atribución a Carabineros para No, al contener la... revés, se le han aumentado la legislación, se ha endurecido penalmente. El problema de Carabineros es que ha cometido unos errores tan grandes que se ha deslegitimado frente a parte de la opinión pública. Huracán fue un error, el fraude en Carabineros fue un error, Catrillanca fue un error, Fabiola Campillay fue un error, Gustavo Gatica fue un error. ¿Qué hay que ¿Y reformar en cuál es? Carabineros? ¿Ah? ¿Qué hay que reformar en Carabineros? Yo te diría que hay que hacerlo con los Carabineros, una institución que va para los 100 años. Y yo diría que la eficiencia policial tiene que ser más estricta, la carrera funcionaria de Carabineros tiene que ser más acotada, pero yo haría la reforma con Carabineros, no contra Carabineros. Yo no estoy por refundar Carabineros y crear una nueva policía. Eso es negar la historia. Y ojo, la Concertación apostó a Carabineros. El 11 de marzo del 90 los Carabineros eran 30.000. Hoy día son 60.000. Se duplicó la dotación. Pero hay que mejorar el servicio, vincularlo más a la ciudadanía, que se vuelva a tener respeto por ello, que se ha perdido, pero para eso hay que ganarse el respeto, haciendo cumplir la ley y no violando la ley. ¿Hay ausencia de liderazgo hoy día político importante en el país? ¿Tú lo visualizas de esa forma? Sí, porque no está el presidente Lago, no está la presidenta Bachelet, no está el presidente Elwin. No hay liderazgo de ese tamaño, por así decirlo. Pero bueno, la democracia tiene que seguir funcionando y hay que construir liderazgo. O sea, de repente hay como liderazgo, comillas, naturales. Para mí el presidente Lago era un líder natural. La presidenta Bachelet en otra dimensión era una líder natural. Y de repente cuando no hay liderazgos naturales hay que construir con la ciudadanía un nuevo liderazgo. Pero ¿ves hoy ausencia de mayor liderazgo como un peligro para lo que nos viene en los próximos años? Es una dificultad, porque si la gente se desmarca completamente y no participa, el sistema se resquebraja. Y lo que hay que tratar es que el sistema se consolide, la democracia con todas sus variables. Nos quedan poquitos minutos ya de programa y quiero ir a la vida personal. Francisco Vidal, un hombre con toda la trayectoria política, además participando bastante en los medios de comunicación, Sí. un hombre bastante apasionado, bastante también de debate, bastante confrontacional. Eh, ¿Cómo lo lleva la Mane? Así le dice usted a su esposa. Sí, no bien, Te porque quiero hacerle ahí una pregunta muy profunda. Siempre se ve la figura de Francisco Vidal mediáticamente, un hombre así súper duro, súper fuerte. ¿Cuánto, ¿Cuánto de la carrera política y de la carrera profesional de la persona de Francisco Vidal es relevante y me imagino que es importante? Vane. el 100%, pues, Agustín. Llevamos en matrimonio 43 años, más 3 de pololeo hacen 46, 3 hijos espectaculares, 8 nietos. Y si tú no tienes lo que yo llamo el frente interno eh, compartido, te hace muy difícil el frente externo. Entonces, en ese sentido, para mí es fundamental. En cada una de las experiencias me acompañó como ministro, me acompañó en la política, al lado, ni delante ni detrás, al lado. Y yo respeto sus espacios de privacidad, ¿no? Lo que pasa que además yo soy un bicho raro, pues, Agustín, porque fíjate que yo me defino como profesor. Esa es mi vocación central. Y de hecho hago clases hasta el día de hoy y seguiré haciendo clases. Y la política se deriva de un compromiso militante y político. Pero si viniera un japonés y me dice en una sola palabra, ¿qué es usted? Yo le diría profesor de historia. Sí. En un país y en naciones cuando han habido tremendos conflictos, tremendas divisiones, fue así también en nuestro país durante muchos años, ¿Mm? el rol de la Iglesia fue fundamental en los temas de reconciliación, en los temas de unidad, en generar puentes de nexo
puentes de diálogo. Hoy se ve una iglesia bastante pasiva, bastante ausente. ¿Qué visión tiene la iglesia? También un Francisco Vidal que durante mucho tiempo fue agnóstico, hoy día ya no se define tan agnóstico. No, hace como 10 o 15, 10 o 12 años volví a tener fe. Sí. Y me ha ayudado mucho. ¿Qué visión tiene la iglesia usted? Yo creo que la iglesia está en una crisis de confianza frente a los feligreses y a la ciudadanía brutal, producto de los abusos, del ocultamiento, pero es una institución permanente en la historia de Chile. Y ya pasado el ciclo se recuperará. Yo creo en una iglesia, la iglesia de verdad es la iglesia que está cerca de la gente, particularmente los más vulnerables, y cuando esa iglesia vuelva a hacer lo que acabo de decirte, volverá. Pero los abusos, las mentiras, el ocultamiento, eso los desmoronó. Una lástima para el país porque es bueno en un país mayoritariamente católico que la institución matriz acompañe a ese país, lo conduzca, lo oriente. Y eso se perdió. Francisco tengo que ir, Agustín. Francisco Vidal, gracias por haber venido aquí en Censura. No, muchas gracias y muy entretenida la conversación. Gracias por el tiempo que nos has brindado. Y bueno, no, ni un problema. Vamos a ver cómo va esta candidatura en el 2021. Precandidatura. Como precandidatura, pero que viene, el panorama viene bastante álgido, es innegable. Tiene que competir con bastante gente ahí, ¿eh? Así es, pues, los octavos de final. Muy bien. Le mandamos un abrazo. Siga debatiendo Gracias, ahí a través de las redes sociales. En 7 días más nos vemos aquí en Sin Censura, donde la verdad sale a la luz.